Hola televidentes de Urbana Radio, muy buenas tardes para todos ustedes. Qué bueno tener aquí la oportunidad de estar con mi Tere cada 8 días y con una invitada muy especial que más adelante Tere hará la introducción. Gracias por este espacio, gracias por poder tener continuidad en reseteo emocional, dándonos cada vez más apertura al bienestar individual y colectivo. Qué rico, Tere, desde aquí. ¿Cómo estás tú allá? Cuéntame cómo van las cosas. Hola Vivi, qué gusto saludarte, un placer estar compartiendo aquí con los oyentes de Urbana Radio como cada semana. Y bueno, hoy me siento muy bendecida porque siempre he dicho que algún día voy a ir a Colombia. Y mira qué mejor regalo poder aprender de dos exitosas psicólogas colombianas. Bueno, aunque tú, como bien sabemos, tú nos acompañas desde Cali, Colombia, yo desde aquí de Michigan, y el día de hoy tenemos una invitada especial, Karen, psicóloga clínica, también de Colombia, pero ella es de Medellín. Así que antes de darle la palabra a Karen, quisiera hablar un poquito acerca de lo por qué invité a Karen. Bueno, aparte de que ya sabemos que Reseteo Emocional es un programa enfocado en lo que es salud mental y emocional, y ya lo he mencionado yo también en varias ocasiones, que a mí me encanta, me apasiona lo que es la psicología educativa, y a Karen la conocí a través de Facebook, y no sé, sentí como, no sé, como una conexión con ella, y la invité a trabajar en un proyecto juntas, y bueno, por eso es que se me ocurrió invitarla, porque después de haber hablado con ella y compartido un poco a través de, pues sí, de la pantalla, ¿verdad? Me inspiró, me motivó y me doy cuenta que pues que voy por el camino correcto, que realmente lo que yo quiero hacer, a lo que me quiero dedicar, y gracias a cada una de ustedes por dejarme aprender. Así que Karen, bienvenida a Reseteo Emocional, y me gustaría que nos compartiera un poquito de lo que o quién es Karen. Bueno, muy buenos días, estimada Viviana, estimada Tere y a todas aquellas personas oyentes que nos están viendo en estos momentos. Muchísimas gracias de antemano por la invitación, muy agradecida. Para mí es de una grata satisfacción pertenecer a este programa, estar en esta invitación que es muy interesante, aportante a la sociedad, a la salud mental. Eh, bueno, mi nombre es Karen Viviana Fernández Ricardo, soy psicóloga de profesión, tengo una experiencia alrededor de 10 años en el campo de la salud y en el campo educativo específicamente. Actualmente estoy cursando maestría en psicología de la salud y psicología clínica acá en la ciudad de Medellín. Terminé una maestría en psicología educativa y tengo dos especializaciones también en el área educativa, una que es la docencia y otra y pedagogía. Actualmente pues estoy incursionando con Tere, si bien lo mencionaba al inicio, con un proyecto muy interesante de formación académica desde la salud mental, desde muchos componentes que van a contribuir y a fortalecer muchas necesidades en diferentes entornos y también pues para mejorar la calidad humana de las personas, porque antes de ser profesionales y desempeñarnos en cualquier rol a nivel social, debemos de desarrollar esa parte humana. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con este proyecto, que es muy importante, muy interesante. Y bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti por darte el tiempo y de la oportunidad también de ampliar todo lo que ha sido tu bagaje académico y la forma como puedes inspirarnos a los oyentes y a Tere y a mí para abrir un poquito el panorama de lo que es la psicología educativa, porque tengo entendido que la intención es como ampliar un poquito qué mueve el mágico mundo de la psicología educativa desde tu óptica, desde tu mirada, Karen. Cuéntanos un poquito, amplíanos qué hace un psicólogo educativo, en qué te desarrollas, qué parte de, digamos, de apoyo puede tener en una institución un psicólogo educativo para que las personas ampliemos un poquito el panorama de lo que es la psicología educativa. Bueno, Vivi, mira, es un componente, un área de la psicología muy interesante. Imagínate que
tiene tanta importancia en los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, en cualquier parte del mundo, porque partimos inicialmente de un proceso fundamental que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Pero antes de irnos hasta allá, yo quiero decirles el rol y la fundamentación que nosotros como psicólogos podemos incidir de manera positiva, tanto en los docentes, padres de familia, cuerpo administrativo y estudiantes, porque en muchas oportunidades por el desconocimiento por parte de algunos actores, de pronto del buen trato, de la empatía con el estudiante. Vamos a hablar primero de esas relaciones que son fundamentales tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque si de pronto un docente no le da una apertura, una empatía, un nivel de comunicación al estudiante, va a ser difícil de llegar a un proceso de enseñanza que él se le facilite enseñar y al estudiante aprender. ¿Por qué? Porque si de pronto, un ejemplo, el estudiante no tiene de pronto ciertas habilidades y ciertas destrezas en algún tema y el docente ahí juega un rol importante porque él debe de tratar de motivarlo, de incentivarlo, de escucharlo, de orientarlo. Entonces, si no se da ese proceso inicialmente de la relación interpersonal entre formador y educando, va a ser muy complejo de que se dé ese proceso de enseñanza y aprendizaje que veremos más adelante. Y se van a presentar ciertas dificultades. Entonces, yo pensaría que uno de los primeros ingredientes y uno de los primeros tips que le quiero regalar en el día de hoy a todos nuestros oyentes que hacen parte del programa es que desarrollemos primero las habilidades comunicativas. ¿Entre quiénes? Entre todo el cuerpo, tanto docentes, estudiantes, cuerpo administrativo y padres de familia. Que la relación entre padres de familia, docentes, sea también muy amena. ¿Para qué? Para que trabajemos en un triángulo que es equipo. ¿En qué consistiría, cuáles serían los actores de este triángulo? Estudiante, padre de familia y docente. La psicología educativa nos enseña desde la ciencia y desde el DSM-5, un manual diagnóstico que manejamos los psicólogos, y es que hay un andamiaje de múltiples trastornos del aprendizaje. ¿Qué pasa con estos aprendizajes? Muchos estudiantes, por ejemplo, se le dificulta, el estudiante tiene 12 años y el estudiante aún no tiene un lenguaje fluido, por ende no va a escribir, a tomar de pronto un dictado que el docente le esté orientando, el estudiante de pronto tampoco va a escribir con fluidez y con facilidad, va de pronto a omitir palabras al momento de escribir y va a ser su nivel de poco complejo. Entonces aquí juega un papel muy importante el rol del psicólogo porque identificamos, focalizamos casos y decimos, bueno, si este niño ya tiene esta edad, era para que de acuerdo a algunos autores que nos han dado como ese andamiaje de conocimiento, como lo es Vygotsky, como lo es Jean Piaget, como lo es Sigmund Freud, como lo es David Ausubel, como lo es Albert Bandura, nos dicen, hay alrededor de unas teorías que nos van orientando y nos van diciendo, bueno, este niño ya para esta edad se supone que debe de tener estas habilidades. Entonces, si ese niño no tiene esas habilidades, esas competencias, vamos a buscar una ayuda y esa ayuda en este caso no es por ejemplo, hacer comentarios no sirves para nada, tú no tienes conocimiento, tú nunca comprendes los temas, tú eres un perdedor. No, esa no es la ayuda que en muchas oportunidades los padres de familia, por desconocimiento de este tipo de teorías y de este tipo de situaciones y dificultades que se pueden estar presentando en los jóvenes, entonces tomamos a veces lanzamos expresiones que no son las que realmente competen para dar una solución a la situación, al planteamiento del problema que se está presentando. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Inicialmente focalizamos el tema, el caso, y decimos, bueno, esto hay que mirar a ver cómo ayudamos a aprender a ese estudiante a que maneje mejor
rendimiento académico, a que comprenda, a que sea más social, a que tenga mayor grado de motivación, vamos a dárselo a la psicóloga. Ya la psicóloga o el psicólogo o el trabajador social, fonoaudiología, que es un equipo interdisciplinario que debe de operar en el sector educativo, entonces ya ahí comienza a hacer un plan de evaluación y ese plan de evaluación se hace una anamnesis en la cual nos está. Bueno, yo pienso que hay algo muy importante que nos está determinando ahí Karen Tere frente a todo la importancia de lo que es un psicólogo educativo en las instituciones y realmente logramos identificar que el apoyo es muy grande cuando podemos contar con un psicólogo educativo en el ámbito escolar. Ese es el ideal, el deber ser. Cuando Karen habla, por ejemplo, de que haya un equipo interdisciplinario, en ocasiones multidisciplinario, el deber ser sería que hubiesen todos, pero la realidad en nuestra Colombia, no sé si allá también, Tere, es que no se da siempre. Hay colegios que sí realmente son garantes de brindar el bienestar integral de la comunidad, tanto educativa como de docentes, pero no todos son. Entonces yo quiero preguntarte un poquito, Karen, hablando un poquito desde la dinámica del psicólogo educativo y dentro de toda la experticia y lo que tú has logrado, digamos, determinar y aprender, ¿cuál es la mirada, por ejemplo, o cuál es lo que puede aportar un psicólogo educativo dentro del ámbito, digamos, ya de identificar ciertos casos puntuales? O sea, estamos en la escuela para que nuestros oyentes logren, digamos, aterrizar un poquito la idea. Estamos en la escuela y hay un niño con dificultades académicas. ¿Qué haces tú, por ejemplo? ¿Qué hace un equipo de un psicólogo educativo para que, digamos, las personas que nos escuchen logren tener un poquito de la claridad de lo que es un psicólogo educativo como tal, como lo eres tú o como te has formado? Muchas gracias, Vivi, por la pregunta. Sí, efectivamente se toma el caso, ¿cierto? El docente focaliza el caso, lo remite a psicología. El psicólogo inicialmente hace una historia clínica donde va a llenar datos de la anamnesis, donde vamos a mirar unos antecedentes, a los cuántos años el niño comenzó a hablar, si hubo un parto normal por parte de la mamá, si en la casa en el núcleo familiar del menor hay de pronto antecedentes de que personas que tengan de pronto trastornos del aprendizaje o trastornos mentales, hacemos como ese andamiaje, ese conocimiento de toda la historia familiar, desde el parto, desde la gestación, parto, posparto, todo ese proceso, y posterior a eso, pues obviamente nos comunicamos con el padre de familia o el cuidador, en este caso. Hablamos obviamente con el niño, se le hace pues una entrevista al niño, se le aplican pruebas psicológicas que nos lleven de acuerdo a la mirada que también el profe nos dice, porque si el profe nos dice, claro, lo que pasa es que el niño, un ejemplo, muestra un grado de hiperactividad que ellos no pueden diagnosticar, los profesores, solamente los psicólogos podemos diagnosticar. De pronto, pero me dice, hay una sospecha de que este niño esté presentando problemas de hiperactividad, entonces ya yo comienzo a evaluar a través del juego, de dibujos, a través de la escucha activa con el menor. Entonces ya yo de ahí, de esas pruebas psicológicas, ya yo tomo un determinante, porque con una sola prueba psicológica tampoco puedo decir este niño tiene una posibilidad de padecer de un TDAH, o sea, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. No puedo tomar decisiones a priori, pero sí debo de vincularme con docente, padre de familia, a todos debo de hacerles preguntas, no solamente quedarme con la información del menor. Y si efectivamente el menor, supongamos que en el diagnóstico arroje de que sí padece un TDAH, entonces ya se le harían unas intervenciones de forma personalizada, y también si es la necesidad, se hace una remisión al sistema de salud donde se pide la orientación también de un
de un psiquiatra infantil, si es la necesidad, o de un neurólogo infantil, si es la necesidad. Entonces también nos apoyamos del sector salud, entonces a través de la EPS, en cual tenga el niño afiliación, pues se hace como el vínculo con ellos, con tal, esto se hace con la medida de garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho a la salud, adaptar un currículo flexible a las necesidades del estudiante. Y este currículo flexible debe de estar también sometido a la valoración de coordinación del coordinador del colegio, del padre de familia y también a su vez de los docentes, porque de pronto desde el sector de la salud y desde la psicología, la psicóloga orientadora del colegio dan unas pautas, unas orientaciones, unas sesiones, porque se debe hacer un seguimiento a este menor, se le deben de dar unas tareas tanto a la familia, el docente y al menor para que trabajemos en conjunto y se pueda ver un resultado. Entonces, si de pronto no hacemos esas tareas a los padres de familia, ellos no van a saber cómo manejar, cómo asumir esta necesidad que tiene este estudiante, y lo mismo con los docentes. Entonces debe ser un trabajo articulado en el cual se debe dar seguimiento a los estudiantes. No es tomar el caso y bueno, ya lo tengo y entonces bueno, ya lo dejé, lo remití al sector salud y bueno, y ya quedó hasta ahí. No, nosotros somos garantes de los derechos también en educación y de esta forma va a facilitar el aprendizaje al menor, se va a adaptar de acuerdo a sus necesidades. Por eso se habla de currículo flexible, porque todos los estudiantes no aprenden de la misma forma, todos no aprenden con las mismas estrategias pedagógicas, todos no aprenden con la misma dinámica. Entonces, sí es importante mirar como también el conjunto de los estilos de aprendizaje, porque estos estudiantes por lo general, hablando en temas de TDAH específicamente, aprenden mucho a través de la práctica, porque ellos son muy activos, son muy dinámicos. Entonces hay que adaptar actividades que sean que generen mucha actividad física. Y esto les va a ayudar a fortalecer el autoestima, la motivación, a mejor relaciones interpersonales, a sentirse útiles, porque por lo general estos niños quisieran autocontrolarse, hablando físicamente, su motricidad, su movilidad física, pero no pueden. ¿Por qué? Por la misma dificultad que tienen en la atención. Entonces incurrimos a veces en el error de regañarlos de forma constante y ellos quisieran autocontrolar, pero no pueden. Entonces, la medida aquí, ¿cuál es? Tomar estrategias que vayan muy puntualizadas y que vayan a garantizar el aprendizaje, pero también en el sentir de esos niños, la autoestima, que se fortalezca la autoestima, el autoconcepto, que ellos se sientan útiles, que no sientan que por tener una condición de un diagnóstico son personas diferentes o hay que excluirlos socialmente o educativamente. Es un punto de trabajo muy interesante, muy significativo, en el cual todos aprendemos porque contribuimos a ser un equipo. Ok, no sé si Tere quiera preguntarle algo a Karen. Sí, con respecto a todo lo que acaba de decir, bueno, bastante interesante. Precisamente ayer conversaba con un compañero de la secundaria, ¿no? Que solo cursamos primer año y ya de ahí él se cambió de secundaria y yo le cuestioné por qué motivo lo hiciste. Y me comenta que porque él no tenía como los apuntes suficientes. Y me viene a la mente ahorita precisamente esa conversación a raíz de lo que comenta Karen, retomando el punto de que todos aprendemos de diferente manera. Qué importante como psicólogo y como docente principalmente, que somos los primeros que estamos, o que somos los que estamos más conectados con los alumnos, entender que cada uno aprendemos de manera diferente, ¿no? Por eso existen lo que son las inteligencias múltiples. Hay gente que es de mucho escribir y aprenden. Hay gente que somos de escribir poco, pero estamos captando. Recuerdo que en una ocasión a mi madre le dijeron que yo era de déficit de atención. No, pero yo soy de estar aquí como imaginando. Si a mí me están platicando acerca de la guerra, yo estoy allá tirando balazos, siempre he dicho, ¿no? O sea, no es que estoy escribiendo, yo ya estoy metida en la guerra, es mi manera de aprender. Y hay personas que son de tomar apuntes. Y yo creo que ese punto
a la fecha no nos queda claro como docentes que cada uno tenemos diferente manera de aprender. Somos seres humanos independientes y totalmente diferentes. Un grupo de 45, 40 alumnos, un docente que quiere enseñar de la misma manera, ¿no? ¿Y por qué? O sea, retomando nuevamente el tema de este compañero, ¿cuántos alumnos no hay que desisten de la escuela por lo mismo? De que siempre nos estamos comparando con el compañero, porque él tiene la hoja o el cuaderno lleno de apuntes y yo no tengo nada. Pero sí entendí, a la hora de realizar un examen, soy capaz de resolverlo de la misma manera que el que tiene el cuaderno lleno de apuntes. Entonces, qué importante es, y yo quisiera preguntar, Karen, ¿para qué es importante que un docente, no es que sea psicólogo, pero por lo menos tenga esas bases de conocimiento? Yo creo que eso de inteligencias múltiples es un tema que yo conocí recientemente. El tema de inteligencia emocional, o sea, también esos dos temas para mí son indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier ser humano. ¿Cómo puedo aprender a leer y a escribir cuando vengo de una familia disfuncional? ¿Cuánta gente hay, por lo menos en México, las calles llenas de niños, o sea, que desistieron de la escuela? Por bueno, el motivo, pobreza, ¿no? Que llamamos, pero también la mayoría de veces es porque la escuela no se hizo para mí. ¿Cómo sé realmente que la escuela no es para mí? Porque no me enseñaron a pensar, probablemente el maestro no me está enseñando de la manera que yo necesito aprender. Entonces, qué importante sería por lo menos una capacitación básica de este tipo de temas, pero tenerlos, digamos, o trabajarlos a conciencia como docentes principalmente, o como asistentes educativos, o todo el cuerpo en general que conforman el sistema educativo, ¿no? Lo que llámense los tutores o los asistentes, ¿no? Los coordinadores, que realmente no tenemos ese conocimiento. Pensamos o creemos o pretendemos que todos los alumnos aprendan de la misma manera y se nos olvida que antes que ser una maquinita de estar memorizando cosas, tenemos que trabajar eso. Y lo menciono eso porque siempre me pongo yo como ejemplo, ¿no? Porque es la mejor historia que conozco. Llegamos a la edad adulta llenos de conflictos mentales y emocionales que venimos arrastrando desde la infancia y que nadie nos ha enseñado a trabajarlos. Hoy en día, y gracias a Dios, yo estoy descubriendo que tengo mucho, mucho por trabajar y qué bueno que lo estoy aprendiendo ahorita que todavía estoy en formación, ¿no? Para poder yo trabajar de una manera adecuada o limpia el día que yo pueda ejercer. Qué importante es hacer eso, los docentes, y yo como psicóloga lo estoy descubriendo, ¿no? Vivo o estoy batallando, digamos, en el hoy con esos conflictos emocionales que vengo arrastrando desde la niñez. Entonces, sí recuerdo, digamos, como que varios traumas, por mencionarlo de alguna manera, que tuve en la escuela. A raíz de que hoy en día entiendo que ni yo tenía el conocimiento y tampoco el docente. La manera en cómo me hablaba, la manera en cómo me trataba y que no había nadie a quien recurrir. Porque ni siquiera uno tiene la confianza con los padres, porque nos enseñaron, nos inculcaron que uno les tenía o les debemos respeto a los docentes y está bien. Pero ¿quién me entiende a mí? Entonces, ¿qué importancia y ahorita que las tengo aquí a las dos, psicólogo clínico, psicólogo educativo, ¿no? Qué diferente sería el mundo si trabajáramos todos en conjunto. Yo como docente, remitirlos con el psicólogo clínico, con el psicólogo educativo, porque yo como docente me rebasa, no tengo el conocimiento, y está bien, pero, o sea, hasta donde esté mi conocimiento como docente, lo refiero, lo remito con el psicólogo educativo. Pero ya si el psicólogo educativo no puede, porque es algo más clínico, entonces lo refiere. Pero trabajar en equipo, cosa que realmente en nuestros países es difícil encontrar, y más yo creo que en las escuelas públicas. Probablemente esto se dé, pero en las escuelas privadas, donde tenemos el privilegio, ¿no?, de contar con los recursos para atendernos, atender esas emociones que entonces yo, como no tengo dinero, no tengo la posibilidad de trabajar todo lo que tendría que trabajar hablando emocionalmente, pero a lo mejor yo tengo un gran potencial para hacer grandes cosas. Pero ¿cómo las hago? Si todo lo que tengo enfrente no me permite ver que yo puedo ser una gran escritora, que yo puedo ser una eminencia de médico cirujano, ¿no? Porque todos traemos esos dones, esos talentos, pero ¿cómo explotarlos o cómo saber realmente que los tengo si no hay un psicólogo educativo, si no hay un docente competente? Si mis padres por el desconocimiento no me ayudan o no me llevan con un psicólogo
clínico. Sí, efectivamente, agregando algo ahí muy interesante, en este orden de ideas quiero resaltar dos situaciones específicas que me pasaron cuando yo estaba trabajando en este rol de la psicología educativa. Y una de ellas fue un tema de orientación vocacional, que los estudiantes llegan al grado 11 y no saben qué van a estudiar, qué van a hacer con sus, con su carrera profesional, qué van a hacer con su proyecto de vida académico. Entonces, pues fortalecimos mucho el tema de proyecto de vida y también la orientación vocacional. Se le entrega a cada estudiante del grado 10º y 11 para que desde 10º vayan como generando pues la duda que voy a estudiar y vayan como aterrizando un poquito. Entonces, bueno, los chicos nunca se había hecho en la institución donde yo tuve la oportunidad de trabajar en un carácter público y resulta y acontece que los chicos estaban contentos y decían, Karen, tenemos expectativas porque este año nos van a decir, nos van a orientar qué podemos estudiar, cosa que antes no sabíamos, íbamos al azar, yo creo, yo pienso, pero no estábamos 100% seguros de la decisión que estábamos tomando, una decisión demasiadamente importante en la vida de uno, pero demasiado. Bueno, y la segunda situación, bueno, a esos chicos se les daba la orientación y decían, sí, efectivamente yo me he dado cuenta que yo tengo habilidades para la ingeniería, que yo soy bueno como ingeniero mecánico, entonces ellos salían como muy contentos, otros decían, bueno, ya salí de la duda, otros decían, bueno, ya tengo algo en qué pensar, ya me dijeron que posiblemente, porque es una orientación, posiblemente según mis habilidades, destrezas, motivaciones, posiblemente yo soy buena para ser bacterióloga. Entonces, ven, no sabía que yo tenía esas habilidades, pero me interesa saber conociendo y uno le explica qué hace un bacteriólogo, qué hace un ingeniero, en qué rol se va a desempeñar. Entonces, los muchachos en la orientación vocacional que se dicta diferentes procesos, incluso se involucra a la familia, obviamente. Entonces, es un proceso que se puede llevar 3 meses, o sea, no se va a hacer de un día para otro, es un proceso bastante cualificativo y enseña mucho a todos, y también incluso a los padres de familia, porque hay algunos que están muy sesgados a que es que nosotros en mi casa todos somos médicos, entonces tú también tienes que ser médico, entonces el muchacho no quiere ser médico, sino un ejemplo bacteriólogo o enfermero o bombero, no sé, otra profesión. Entonces, también es un momento de sensibilización, de concientización, de adquisición de conocimientos, de destrezas de mis hijos. Ay, yo no sabía que mi hijo tenía de pronto habilidades para la ingeniería, que era muy bueno para las matemáticas, qué chévere, qué interesante. Entonces, bueno, se hacía de esa forma muy articulada. Y el otro punto que quería, que quiero expresar es para todos nuestros oyentes, es la motivación. O sea, algo muy pequeñito que parece que no tuviese mayor relevancia, pero es algo muy importante. Yo tuve el caso de un chico que cuando yo iba a hacer orientación, prevención de enfermedades de transmisión sexual, ya eran chicos de 10º y 11 que ya tenían pues una vida activa sexual, entonces pues involucrábamos mucho el sector salud, los médicos, enfermeros, nos iban y pues nos ayudaban y nos explicaban pues a los chicos toda esa parte formativa de la parte anatómica, de la reproducción sexual masculina, femenina. Entonces en eso encontraba que había un joven de grado 11, que siempre, décimo 11, no recuerdo el nombre, no recuerdo el grado exacto, y el muchacho siempre tenía una resistencia a los talleres, siempre una resistencia, siempre era agresivo verbalmente, se levantaba del puesto de forma constante, era muy activo, era, bueno, o sea, no prestaba atención, consumía alimentos en clase, cuando yo estaba en la orientación grupal con todo el grupo, entonces un día yo lo llamé aparte y le dije, oye, ¿quieres tomar algo? Bueno, hay algo que es... Hola. Ok. Y entonces yo le decía, oye, ¿quieres tomarte una gaseosa conmigo? Entonces el muchacho estaba todo
así en una conducta negativista, desafiante, no, ¿por qué? Porque voy a tomar con usted, que no sé qué. Entonces yo, pero ven, entonces le di la mano, ven, tócame la mano, tal cosa. Entonces, bueno, ahí fue como logrando la empatía con él. Entonces, hablando y hablando ese día que lo invité a comer dulces y eso, me decía que era que en el entorno familiar eran desplazados, venían de otra región del país y que ellos pues pasaban muchas necesidades económicas, que pasaban muchas necesidades sociales, la gente los discriminaba, que vivían en unas condiciones no muy favorables. Y bueno, me comentó como toda la dinámica familiar, económica, social, el cambio de ciudad, bueno, toda la situación. Y entonces ahí entendí muchas cosas de él y entonces yo le dije, bueno, si no tienes el uniforme, porque no tenía uniforme, si no tienes el uniforme, entonces yo te lo voy a dar. Yo voy a hablar si tú me lo permites, yo hablo con la rectora para que aquí hay unos materiales, hay libros, hay cuadernos, lápices, colores, para que tú te ayudes con esos materiales y pues te vamos a ayudar aquí. Si tú me lo permites, yo te voy a ayudar. Y sí, si tú me quieres ayudar, yo me voy a dejar. Ya él estaba en otra actitud, en otra dinámica. Y después de ser un estudiante que tenía tan bajo rendimiento académico y tan malas relaciones interpersonales, no solamente con el equipo docente, sino también con los estudiantes, fue un estudiante que se graduó. Yo, claro, fui a hacerle la visita domiciliaria, claro, le pedí el permiso a rectoría, coordinación, y fui y pues les expuse el caso y fui a la casa del muchacho y efectivamente el entorno en el que él me expresaba verbalmente era totalmente cierto al que yo observaba y hablé con la familia, bueno, fui en varias oportunidades, entonces ya él tomó una actitud totalmente diferente, ya el muchacho iba a clase puntual, iba con su uniforme, entonces yo estaba pendiente, mira, y trajiste los cuadernos, y cuéntame, ¿qué te hace falta? ¿No tienes internet en la casa? Bueno, entonces aquí en el colegio imprimimos las copias, pero el trabajo lo vamos a hacer, entonces hicimos como un trabajo tan bonito que él se graduó, y el día que se graduó, a mí me estresé hace mucho tiempo, y todavía me da como un torugo en la garganta porque se logró no solamente con él, con muchos otros más, muchas cosas bonitas. Y él decía, Karen, él dio las palabras en público el día del grado y decía, Karen, yo te lo agradezco porque yo estaba en una actitud donde decía de que el mundo era el culpable de que yo fuese un desplazado, de que yo cambié mis amistades, de que nos tocó vivir en unas condiciones muy vulnerables a diferencia de donde vivíamos antes. Entonces yo te lo agradezco porque yo tenía ese resentimiento con el mundo y gracias a tus orientaciones, a mi mamá también era muy distante de nosotros. Entonces tú hablaste varias veces con mi mamá y mi mamá ya cambió como más, era como más práctica, más afectiva. Entonces mira que se hace un trabajo tan bonito, tanto recursos financieros, donde no necesitan tantos protocolos, desde lo más sencillo puede aportarle a una persona y deja un mensaje tan bonito, y lo mismo en los proyectos de vida que se orientan con ellos. En estos días me encontraba en diciembre con un muchacho y él hace decoraciones en cumpleaños y le hizo una decoración a mi hermana de cumpleaños y me decía, usted no se acuerda de mí, usted nos enseñaba el proyecto de vida y gracias a ese proyecto de vida yo tengo mi emprendimiento, que tengo negocio de montar, organizar eventos y estas cosas y no sé qué, y yo me quedaba y me lo decía delante de mi familia y yo me quedé así como que con un toro y yo decía, oye, ¿cómo es tan importante el rol de uno y todo lo que uno puede generar, el impacto social, familiar, académico, que uno puede con una palabra puede destruir o destruir, porque a veces también habemos personas, docentes que decimos, es que tú no eres capaz, es que tú eres, es que mira aquí, este niño es súper hiperactivo. Entonces yo le decía a los profesores, delante del niño no me va a decir que el niño es hiperactivo, usted no me va a decir que el niño no es capaz, usted me va a decir, mira, allá viene ese niño que es muy capaz, pero quiero que sea mucho más capaz y que mejore tal aspecto en el cálculo matemático, en la lectura, en la escritura, pero nunca me diga que el niño, porque decían delante de los niños, mira, allá viene ese niño que es más insoportable, no sirve para nada, entonces eran palabras degradantes que no construían, sino que el niño se lo creía tanto en su cerebro, le daba la orden al cerebro y efectivamente era indisciplinado, era agresivo, era desafiante, era compulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo soy una amante y una creedora
de que la educación es el arma el arma más importante que nosotros podemos tener como seres humanos, porque gracias a la educación podemos llegar a ser un profesional, y ese profesional llega a una empresa, y ese profesional es proactivo a la sociedad. Pero si nosotros no pasamos por el rol educativo, no vamos a llegar a transformar el mundo, ni vamos a poder tener las herramientas necesarias y útiles para poder asumir retos en nuestra sociedad. Entonces, yo soy una convencida de que el sector educativo debe ser, y el sector de educación, salud y educación deben de ser los sectores más nutridos para poder dar una producción a los demás sectores. Yo diría algo importante con respecto a lo que estás diciendo y a todo lo lindo que nos has compartido, y quiero agradecerte, y es lo siguiente. Definitivamente contar con la posibilidad de tener un psicólogo educativo en las instituciones es un tesoro, porque hay momentos que son muy álgidos, y estos chicos vienen arrematados de muchas situaciones fuertes, situaciones que traen no solamente desde el área cognitiva, pues en sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, sino también en su connotación individual y en sus alteraciones desde la parte social, desde la parte cultural, desde la parte individual, Tere, donde estamos totalmente marcados de lo que es nuestra historia, como lo hemos hablado en otros momentos, y parte de eso es la familia. Entonces, cuando logramos hacer un nicho afectivo, donde logramos identificar que nos aman, que nos reconocen, y si este trabajo es parte de lo que hace un psicólogo educativo, que sé que lo hace porque he tenido la gran oportunidad de trabajar con muchos psicólogos educativos, donde se trabaja la parte intersectorial, la parte, digamos, donde hacemos un trabajo supremamente articulado, tanto la parte de salud como la parte educativa, como lo decía ahorita Karen, y ese es el deber ser. El deber ser es que haya transversalidad, el deber ser es que fortalezcamos el bienestar común por el individual, que prevalezca el individual frente al común, pero que para eso tengamos la posibilidad de manejar muchos entes reguladores de bienestar. Un psicólogo educativo en una institución es mágico, y es muchísimo, de hecho a veces el tiempo no les da, porque es muchísimo lo que tienen por hacer, no solamente desde el potencial para los chicos, sino desde trabajar la parte de PI, del proyecto educativo institucional, también hacen parte activa de la dinámica de bienestar, trabajan muchísimo articulado con los docentes, y lo que decía ahorita Karen es vital, y me acordaba mucho cuando teníamos que hacer brigadas de salud en instituciones públicas, porque los docentes, como hay algunos demasiado receptivos, muchísimos que uno termina amándolos porque son con la camiseta 10 puesta siempre, hay algunos que ya están en miras de otras digamos, necesidades, de otros focos que también marcan sus vidas, y ya están a punto de jubilarse o están con enfermedades de base, y eso hace también que se vean muy marcada y muy alterada la dinámica de proceso de aprendizaje con los chicos. Entonces, mira también todo lo que puede hacer y enriquecer un psicólogo educativo en un plan teleeducativo, porque llegan a hacer magia desde la parte del conocimiento, y llegan a permitir crear y construir bienestar. Y es un bienestar donde se empiezan a tejer, digamos, hay unos tejidos sociales que logramos generar desde la parte de la cotidianidad del bienestar con los profesores. Cuando logramos hacer un clip con los profesores, Tere, porque es un gremio muy pesado, es un gremio muy fuerte, pero si tú logras tener un clip y, digamos, atraer a un docente, automáticamente va a tener un beneficio toda una aula estudiantil, toda una aula académica, porque los docentes son medio dioses para los niños. Y para los adolescentes, si tienen claridad y se han logrado ganar, digamos, muchas cosas desde el amor y desde el hacer en los chicos, créeme que el bienestar que va a haber en estos chicos es mágico. Entonces, qué bonito es tener la posibilidad de tener psicólogos educativos en las instituciones, tanto privadas como públicas, a todo término, cuando hablamos de niños pequeñitos desde preescolar, todas las sesiones, primaria, bachillerato, universidades,
pero los psicólogos educativos generan un impacto social muy fuerte, Tere, y de muchísimo bienestar. Aquí en lo que yo he estado normalmente no se hacen procesos terapéuticos, sino que lo que se hace es intervenciones puntuales y se remiten a otras instituciones porque realmente el tiempo no les da. Pueden tener muchas, muchas bondades para hacer muchas cosas, pero hay muchas otras donde realmente los tiempos no le brinda porque una comunidad académica es muy amplia y lo que se tiene que hacer es muy, muy puntual porque por más que sean, o sea, sé que hay, digamos, instituciones donde tienen psicólogos educativos por sesiones, entonces hay un psicólogo en preescolar, hay un psicólogo en primaria, hay un psicólogo en bachillerato, hacen todo un departamento de psicología y empiezan a tener cosas mágicas para hacer, pero realmente lo que se hace es detección, orientación y remisión. No da el tiempo para hacer psicoterapia como tal. Sí se hacen actividades masivas y puntuales e individuales y cosas donde, digamos, se logra definir cosas importantísimas, pero es que el trabajo tiene que ser tan articulado con los docentes, porque si tú enganchas un docente, sabiendo que tiene tanto poder académico y de contacto con los niños, el bienestar en un aula de clases es maravilloso. O sea que un psicólogo educativo en una institución para mí es un plus, es un bienestar, es benéfico. Entonces, qué chévere todo lo que nos ha logrado identificar o lo que nos ha logrado mostrar Karen. Sé que hay momentos en que se pueden hacer ciertas cosas hermosas y ciertos procesos, pero hay otros donde realmente el tiempo, la dinámica, los espacios, la logística. Yo tenía un psicólogo que ni siquiera tenía, por ejemplo, consultorio. Y me decía, Vivi, yo tengo que inventarme los espacios porque realmente, o hay otras instituciones donde el poder del terapeuta o del psicólogo educativo es plus, porque les dan un reconocimiento. Entonces, eso se gana también, porque hay muchos docentes que son demasiado complejos frente al tema de la psicología, entonces también qué bonito es poder, digamos, impartir en esta parte de educación y lograr mostrar que sí es importante que haya un trabajo de conectividad y de bienestar, tanto de la rama de la psicología versus la rama de la educación, y esto cada vez coge más fuerza. Cada vez logramos identificar que se necesita mucho más de la parte de psicología en el proceso de aprendizaje y de educación, pero aún así en la realidad identificamos también que aún hay muchos rezagos de resistencia cuando logramos, digamos, ser incursionados en el ámbito. Hay todavía mucha resistencia de algunos docentes. Karen nos puede de pronto dar fe, donde hay algunos que son totalmente, es como poniendo crucecita porque se sienten totalmente alterados en su intimidad y en su proceso también de cómo están haciendo las cosas. No sé si tú de pronto quieras acotar. Vivi, yo quiero, sí, es excelente. Vivi, yo quiero agregar algo y es que efectivamente, mira que, por ejemplo, hay algunos docentes que tienen resistencia al cambio. Entonces, tienen ya un modelo tradicional de cómo orientar las clases. Entonces, cuando uno les habla, profe, mire, lo que pasa es que hay unos estilos de aprendizaje. Entonces uno le dice, no, que hay este tipo, yo hice una aplicación de un test y aquí fulanito y fulanito son auditivos, fulanito y fulanito son visuales, fulanito y fulanito. Entonces dice, sí, profe, pero es que a mí no me da tiempo para hacer una clase por cada estilo de aprendizaje. Es que yo llevo 30 años formando y en mi formación yo nunca he tenido que hacer una clase para cada estudiante. Ahora es que se ha generado ese tipo de conocimientos que han impartido los psicólogos. Entonces ya algunos son un poquito resistentes, entonces uno también tiene que entrar a jugar un papel con ellos, a persuadirlos, a llevarles unas actividades. Entonces ya uno les lleva las actividades, entonces, profe, mire, aplíquele esta actividad al niño. Entonces ya cuando ya uno les lleva la actividad, ya uno dialoga con ellos y les dice, sí, efectivamente, yo comprendo que ya usted lleva muchos años en su formación académica con los estudiantes, pero mira qué rico es que cambiemos esto. Entonces ya uno comienza también como psicólogo a persuadirlos a ellos para que ellos traten de cambiar ciertas modalidades, ciertas formas, y porque son a veces muy reacios al
cambio. Entonces, Sí. eso también es muy importante. Y por lo menos una cosita que también les quiero agregar, y es los casos de abuso sexual, maltrato infantil y trabajo infantil que se vivencian desde los entornos educativos. Nosotros en esos 6 años yo tuve la oportunidad de acompañar varios casos donde habían niños que estaban siendo vulnerables en estos derechos y gracias a Dios se pudo rescatar muchos de estos niños donde estaban siendo víctimas por los propios papás, padrastros, abuelos, vecinos, etcétera. Entonces, había una docente que decía, en una zona rural, decía, me llamaba y me decía, Karen, yo veo que la niña está en esta actitud, yo quisiera que tú la valoraras, que hablaras con ella, a ver qué te dice, porque la niña ha cambiado el rendimiento académico. Entonces, efectivamente, hicimos una brigada de salud y fuimos allá al colegio, nos desplazamos al colegio y cuando estábamos allá, ella nos dice, la niña, yo la llamo aparte y la niña efectivamente, o sea, la higiene personal nula, o sea, no tenía buena higiene personal, agresiva, un lenguaje muy sexualizado, un lenguaje muy soez, muy agresivo, muy desmotivada, desesperanzada. Bueno, se veían muchos, así a grosso modo, se veían muchos aspectos. Entonces, yo decía, esta niña posiblemente esté atravesando por un abuso sexual. O sea, por el cambio que me decía la profe y todo lo que estaba pasando en ella. Entonces, pero yo no le decía nada a la profe porque hay que tener mucha ética profesional y hay que tener mucho cuidado con esos casos. Entonces, yo hablé con la niña y lo que le planteaba era, mira, te voy a contar una historia de algo que a mí me pasó. Imagínate que yo cuando tenía 5 añitos, a mí me pasó esto. Entonces, yo le planteaba el caso de un supuesto acoso sexual de un vecino en la que yo había sido víctima, para ver si de pronto ella se identificaba con la problemática y me decía, sí, yo estoy pasando por el mismo momento, o me decía, no, efectivamente yo no. Entonces yo le decía, yo pasé por esta situación y yo no tenía persona que de pronto me ayudara. Y bueno, si de pronto tú te sientes identificada con esta problemática, me gustaría que me contaras si de pronto, y entonces se fue en llanto y me contó y me dijo, a mí me pasa lo mismo que a ti te pasó. Y entonces me comenzó a relatar los hechos. Y bueno, ahí me pude dar cuenta que efectivamente activé ruta, la niña estaba siendo víctima de esa vulneración de derechos, activé ruta con comisaría de familia la mandó salud, ¿no? a medicina legal con el sector salud, sí, sector salud, a medicina legal dio un diagnóstico, un dictamen, efectivamente la niña sí estaba siendo víctima de abuso sexual hacían como 2 años alrededor. Entonces, bueno, se hizo un trabajo, a la menor pues la tuvimos que retirar del lugar, la llevamos para un lugar de paso, entonces un hogar de paso, perdón, y bueno, se hizo todo el restablecimiento de derechos, pero nos apoyamos con comisaría, sector protección y sector salud, y bueno, la menor al señor que la estaba haciendo víctima, pues también ya ejercieron pues también su penalización contra él. Sí, claro, la judicialización y todo esto, pero rescatar no solamente a esa niña, bueno, en realidad fueron 6 años y fueron muchos casos. Entonces, lo que usted decía, Vivi, es muy cierto, o sea, no solamente nosotros atendemos en el sector educativo el tema del aprendizaje, sino también el tema comportamental, familiar, social, sexual, o sea, son demasiados múltiples temas en los que uno aborda y lo que usted dice, uno no da abasto con y sí, pero es un trabajo muy rico porque por lo menos en el caso de nosotros lamentablemente tuvimos muchos casos de esta índole de abusos sexuales tanto en niños como en adolescentes también y abortos y todo este tipo de situaciones, pero pudimos afrontarlo en muchas oportunidades. Algunas fueron preventivas, otras ya fueron de forma donde tuvimos ya que intervenir. Lastimosamente, pues ya habían pasado los hechos, pero sí damos
un grano de Grande. esperanza, damos un grano de esperanza, de fortaleza en todos los procesos. Y sí, la verdad es que es un rol muy bonito, pero muy interesante, muy significativo. Y sí, nos Sobre deja muchos. todo, sobre todo, Karen, discúlpame porque el que haya un conocimiento previo con respecto a la salud mental y al bienestar individual te va a dar a ti un bagaje muy amplio para poder ser muy puntual en ciertos casos. Hablemos de abuso, pero también hablemos de intentos de suicidio, de matoneo, casos de violencia física. Hay muchas cosas que en las escuelas hay nicho, hay una población cautiva de alteraciones mentales, emocionales, sociales, y tener la bondad de contar con un psicólogo educativo, yo pienso que es un valor enorme, enorme, enorme para el bienestar tanto del ámbito docente como la parte de la comunidad académica y estudiantil. Es muy, muy importante la dinámica de un psicólogo educativo dentro de una institución de educación, tanto pública como privada. ¿Qué pasa con Sí, los psicólogos educativos? Que cada vez toman más fuerza, porque antes eran, aquí se establecen, Tere, programas y se montan ciertas cosas que son a nivel público. Entonces, había un proyecto muy bonito que se llamaba, yo no sé si Karen llegó a estar en él, se llamaba Psicólogos en los Colegios. Psicólogos educativos en los colegios. Entonces, los psicólogos iban, se trasladaban a los colegios, pero esto tiene que ir amarrado también de unos requerimientos para poder, digamos, ser visible el que los psicólogos estuvieran en los colegios. Pero yo estaba en ese entonces en el ámbito hospitalario, en el ámbito salud. Habían muchas restricciones que generaban los psicólogos que se vivían para poder llevar a cabo todo lo que podían hacer. Y muchas veces cuando hacíamos mesa de salud mental, lográbamos identificar que era un recurso invalidado, que no era tenido en cuenta, que no eran, digamos, dado la oportunidad de poder establecer todo lo que puede hacer un psicólogo educativo. ¿Por qué? Precisamente porque muchos rectores, muchos coordinadores, muchos docentes se sienten también amenazados en cierto momento de que las cosas no se están llevando en los debidos procesos y no todos son tan receptivos. Como algunos otros chicos determinaban que era mágico todo lo que estaban haciendo, habían otros que realmente decían, no hemos podido arrancar. Tenemos un plan y un cronograma de actividades tanto con los niños como con los padres, con los docentes, no hemos podido arrancar. Entonces, si lográramos abrir un poquito el panorama real de lo que puede hacer un psicólogo educativo en los planteles, es totalmente lo que yo llamo oro líquido. Son muchas las cosas que se pueden prevenir trabajando en promoción y prevención, que es hacia donde deberíamos apostar en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Sería totalmente importante poder todas las instituciones tener el enriquecimiento de un psicólogo educativo en los ámbitos académicos. Entonces, eso es importante. Sin lugar a duda, escuchándola, sí, escuchando a Karen, bueno, gracias Karen, antes que nada por todo el enriquecimiento, todo el conocimiento compartido y ampliarnos realmente más que nada a mí, que quiero enfocarme en esa rama de la psicología, que no solo es como esos procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, psicólogo-alumno, sino lo que hay en medio de todo eso, porque van involucrados los papás. Quiero resaltar el tema de escuela para padres, porque no solo es que el psicólogo directo con el niño, no, yo también involucrarme como padre. Otro tema súper importante que también está dentro de, es acerca de mi proyecto de vida. ¿Cuál es mi proyecto de vida? Yo llevé orientación vocacional, ¿no? En la secundaria. Sin embargo, salí de ahí sin saber qué hacer ni siquiera con mi vida. O sea, no con profesión, con la vida. Porque realmente no recuerdo que me hayan dicho nada que me ayudara o que me entrara o que me hiciera hacer conciencia, ¿no? No se habló nada acerca del tema, como solo qué quieres ser cuando salgas de aquí, pues no sé, ¿no? Y muchos ni siquiera alcanzamos a salir de la secundaria, ¿no? Esa realmente es la realidad. Entonces, la importancia de que si aplicáramos la psicología educativa, ver todo lo que abarca, no nada más es el alumno con el psicólogo y remitirlo con otro psicólogo o medicarlo,
¿Cuántos niños desde tiempos atrás han identificado con déficit de atención y pastillas? Cuando realmente no entendimos que nuestra manera de aprender de cada uno es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y lo que mencionabas también, Vivi, algo muy bonito es como que cada uno pusiéramos un granito de arena, ¿no? Y estar abiertos yo creo que más que nada también no estamos acostumbrados a salir de esa zona de confort. Es decir, yo ya tengo 30 años como docente impartiendo la misma cátedra siempre. O sea, no le cambio ni un puntito más ni un puntito menos. El mismo como yo tema, lo digo es. y así es. Entonces viene un psicólogo mucho más joven que yo y entonces, ¿cómo tú vas a venirme a enseñar algo que yo vengo haciendo durante 30 años? Porque al final Me de siento cuentas por eso me pagan, amenazada. ¿no? O sea, independientemente si se gradúan 5 o se gradúan 40, yo recibo el mismo salario. Así Pero es. escuchándolas hablar a las dos, vuelvo a caer en el mismo tema al inicio. ¿Cómo sería el mundo si desde nosotros, yo como docente, desde niño hubieran aplicado eso conmigo? ¿Pensaría de esa misma manera? ¿Estaría tan cerrado el tema? ¿Qué hay detrás de mí? ¿No? Porque si yo siento ese coraje, envidia, celos hacia el psicólogo educativo, ¿qué tengo que trabajar yo como persona? ¿Por qué me siento amenazado? Si yo realmente conozco, sé el potencial que yo tengo y que mis 30 años me respaldan. Pero ¿qué tengo que trabajar yo como ser humano? ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones, a manejarlas, no a controlarlas, a manejarlas, a validarlas, como hemos mencionado muchas veces en Reseteo Emocional. Validar mis emociones, está bien sentir envidia, pero ¿qué hago con la envidia desde que soy niño? Le veo un vestido nuevo a una compañerita o el uniforme o lo que sea, ya me provocó ese malestar. Está bien sentirlo, pero ¿qué hago con ello? ¿En qué la transformo? Llegamos a edad adulta y como lo digo, venimos arrastrando tantas heridas emocionales, tantas heridas de la infancia, que ¿por qué no me permito abrir mi mirada? Si sé que con eso puedo cambiar tal vez la historia de vida de una persona, porque así como está Karen, que hubo para muchas personas, hubo una Karen en mi vida que hoy en día me tiene donde estoy hoy situada. En mi edad adulta encontré personas en esa institución donde yo soy voluntaria, por eso soy voluntaria en esa institución, porque ahí encontré una Karen, bueno, dos Karen, que hicieron lo que Karen hizo con su alumno conmigo, porque si no yo seguiría limpiando, trabajando en restaurante, que está bien, yo vine a trabajar, pero también vine a crear mi propio proyecto de vida. Y si no hubiera encontrado en el camino a alguien que creyera en mí cuando ni yo lo hacía, no estaría donde estoy hoy en día. No estaría trabajando en ese proyecto de vida porque gracias a ese centro educativo encontré mi proyecto de vida. Pero no todos tenemos esa oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera encontrado este tipo de personas cerrado, ¿no? De que si no tienes las herramientas, ¿qué estás haciendo aquí? Si no crees en ti o no conoces tu potencial, ¿qué pretendes hacer con eso? ¿A dónde quieres llegar? Quédate donde estás, limpiando y no hay más. Con esas limitaciones que tenemos, ¿no? Llámese documentos, llámese cualquier situación. Pero hubo personas ahí que no les importó nada de eso, vieron el potencial en mí que yo no lograba ver. Entonces lo que hizo Karen, la felicito porque realmente cambió la vida de esas personas. Siempre le he dicho, hay veces que las personas llegan a nuestra vida a cambiarla y las personas muchas veces ni cuenta se dan, ¿cierto? Te iba a decir eso, Tere. Yo creo que no tienes ni idea cuántos chicos ya son profesionales o siguieron sus vidas, digamos, técnicas, tecnológicas, universitarias, como el niño que hizo el emprendimiento el día del cumpleaños de tu hermanita, que tú como que, wow, yo creo que ni siquiera dimensionabas que hubiera generado tanto impacto en ese chico y como ese deben haber muchas historias del impacto que puede generar, digamos, en manera determinante una persona profesional, digamos, en este ámbito, en un ambiente que es un ambiente enriquecido en el ser y en el sentir, porque tú logras ver que los chicos en las escuelas o en los colegios están siendo totalmente espontáneos en su proceder. Entonces, qué rico poder tener una oportunidad donde tenemos una persona profesional que se nos acerque y nos diga, ven, así no es, esa no es la forma, ¿por qué le haces esto al niño? O sea, puntual. Qué chévere tener esa oportunidad y qué chévere que me digan si estoy muy mal en mi colegio, poder decir, ven, siempre hay un amanecer diferente, hay una oportunidad, ven, hablemos 10 minutos. Qué bonito tener esa posibilidad.
Entonces, claro, un psicólogo educativo es muy amplio, es Sí, demasiado enriquecedor en el momento de tenerlo en la academia, y que los que nos escuchan demos apertura a esta área de la psicología, esta dinámica, y que demos la posibilidad también de dar apertura a que si somos docentes y nos llega un psicólogo educativo a mejorar la condición, por supuesto que vamos a tener los brazos abiertos, que por lo menos ese chulito nos llevemos hoy, mi Tere y Karen. y bueno, se nos vuelve a ir Karen. Así Y que, ya estamos qué en rico tiempo. programa, ¿sí? Qué rico programa. Y bueno, yo aquí quiero hacerles una invitación públicamente, porque como bien saben, inicié con un proyecto, con mi proyecto de vida, un centro educativo, y bueno, ya estoy en pláticas y proceso para lo que siempre ha sido, este es mi proyecto de vida, pero tengo un sueño también, y es crear una fundación donde exactamente trabajemos todo este tipo de cosas, que ayudemos a las personas a descubrir el potencial que cada una somos poseedoras de ella. Así que yo quiero hacerles una invitación, que cuando ya esto ya sea, esté bien concretado, necesito personas como ustedes, que realmente son personas que dejan el corazón en lo que hacen. Así que la Qué invitación Muchas lindo. gracias. es, Gracias, Tere. Muchas gracias. y Muchas Yo bueno, quiero gracias. agregar una última cosita, o ya estamos cortas de tiempo en el programa. Sí. sí, Bueno, está una bien. última cosita, y es que aparte de todos los temas que hemos abordado las tres, hay un tema que también es boom del momento, y es la inclusión educativa. O sea, para aquellos niños que tienen necesidades educativas especiales, también que antes eran excluidos educativamente y Sí. decían, no, es que este niño, un ejemplo, tiene problemas de síndrome de Down, entonces ese niño ya tiene que ir a una escuela de formación en la Especial. cual estén aptas, exactamente, especialistas para esa área. Quiero decirles que acá, por lo menos en Colombia, Tere, tenemos ahora un reto grande desde el Ministerio de Educación, y es que nosotros tenemos que los psicólogos educativos somos docentes de apoyo en las instituciones educativas para formar docentes, explicarles qué vamos a hacer con ese tipo de alteraciones en el aprendizaje o patologías que tengan estos estudiantes. No denigrarlos y decir, no, es que van para un colegio exclusivamente con necesidades educativas especiales, sino fortalecer y enseñar a los niños y enseñar tanto al resto del curso y a los mismos niños que padecen la patología a enfrentar este reto. Por eso yo hablaba ahora rato de un currículo flexible en la cual a ellos se le adaptan hay algo que se llama PIA, que es un plan de intervención donde se ajustan un razonamiento de actividades por áreas para que el chico vaya cumpliendo unas metas que sean acordes a su edad cronológica y a su edad mental, y él vaya cumpliendo unas metas, y no solamente que el niño que tenga esta necesidad educativa, mental, entonces no, cognitiva, no, es que él no sirve para, un ejemplo, para de pronto colorear, no, vamos a ponerlo a que haga garabatos, o sea, que sea útil en lo que esté dentro de sus funciones cognitivas, dentro de sus posibilidades. Entonces aquí es un trabajo que por lo menos aquí en Antioquia, y sé que en todo el país, porque estos PIA aquí en Colombia son el boom desde hace No. aproximadamente 7 años hacia acá, más o menos, aunque se ha trabajado desde hace muchos años, pero últimamente estos últimos 7 años cuando más se han afianzado y nos hemos enamorado más de este proyecto, y decimos, sí, sí es muy importante adaptar unas actividades, profe, a este niño tiene cuántos años, cuál es el diagnóstico, entonces ese niño también no solamente tiene el apoyo de nosotros, sino que va a terapia ocupacional por el carnet de salud, va donde el nutricionista, va donde el pediatra infantil, donde el neurólogo infantil, donde el médico general, y entonces hay una articulación donde el profe debe hacer unas actividades a ese niño que son orientadas por el psicólogo educativo, el padre de familia también. El niño ya se siente útil, ha ganado autoestima. Yo trabajaba el año pasado y el anteaño pasado en una institución educativa, y hay una niña que tiene un problema de articulación de palabras,
ella tiene problemas en el lenguaje y ya es una niña excelente, juiciosa, académicamente, pero ella no tiene fluidez verbal, ella tiene tiene problemas de articulación de palabras y ya está con tartamudez, pero entonces ya hemos sensibilizado tanto a los estudiantes que cuando ella pasa al frente a leer, pues no comprendemos muy bien lo que ella lee, pero ella en su discurso, ella sí entiende y ella lo explica y ella dice, ella no dice constitución, ella dice constitución, profesor de religión, totiales. Entonces, en su discurso hay algunos niños que le comprenden, hay otros que no, pero sí hemos tanto logrado que los niños cuando ella lee, al saber que ella lee así, o sea, nadie se burla, nadie hace un comentario denigrante, la niña siempre ocupa el primer, segundo lugar, siempre se le automotiva, siempre se le dicen cosas muy bonitas, igual a la familia. Entonces, la niña sí es un ejemplo de que porque ella tenga una limitación en el lenguaje, que no puede, sí, y sí lo ha logrado, y ella lee, pero ella habla así, constitución, pero ella lo lee y a uno de pronto ya está adaptado. Entonces, cuando ella lee, al principio los niños se reían, pero nosotros le decíamos, no, vamos a escuchar, a respetar, y ya lo ven como algo normal. Entonces, con esos niños sí se puede. De pronto no todos son académicos, porque en un salón de clase todos los niños no son académicos, pero ahí está el deportista, ahí está el científico, ahí está el cantante, ahí está o sea, todos no podemos pretender que todos posiblemente, pues si todos son ingenieros y académicos, maravillosos, pero si no, tenemos que buscarle otras alternativas. Mira, tú puedes ser un chef, tú puedes ser un deportista, tú puedes ser un entrenador de tal cosa. Entonces, es como cuestión también de mirar de que todos no son académicos, pero que tienen habilidades, competencias y destrezas y que también pueden ejercerlas en otras funciones. Entonces, lo importante es rescatarlos, que sean útiles para la sociedad. Okay. Es lo que nosotros siempre trabajamos desde nuestra óptica. Pues muchas gracias, Karen, por todo el aporte. Y bueno, a nuestros oyentes, una disculpa porque, bueno, el internet nos pasamos un poquito de tiempo y también el internet estuvo fallando mucho, pero bueno, recordemos que estamos en diferente lugar cada uno, la magia de la tecnología que nos hace podernos reunir de esta manera, pero esas fallas siempre van a suceder. Pero muchas gracias por todo el tema, realmente pues me amplió en especial a mí la mirada y tengo claro a lo que me quiero dedicar, así que gracias por eso. Gracias, Vivi. Un abrazo para ti, un abrazo para Karen, bendiciones. Nos vemos el otro martes, Tere. Cuídate. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao.